Área de una superficie de revolución. Tal como se mencionó anteriormente, la longitud de arco, aparte de que nos permite encontrar la distancia que hay entre un punto y otro en una curva, también tiene otra aplicación, la cual es el cálculo del área de una superficie. En este caso, la fórmula a utilizar se amplía y tendríamos lo siguiente. Recordemos que la fórmula de longitud de arco únicamente es la integral de la raíz de uno más la primera derivada al cuadrado con respecto al eje, en este caso de que estemos trabajando. Por ejemplo, acá con respecto al eje X. Ahora, para calcular el área, simplemente agregamos el parámetro R y agregamos 2pi. Y esta sería la fórmula que vamos a utilizar. Ahora bien, una superficie de revolución, recordemos que un sólido de revolución en sí es aquel cuerpo geométrico tridimensional que gira en torno a un eje. Entonces, en este caso, una superficie de revolución sería el material a utilizar para generar ese sólido. Por ejemplo, tenemos un eje, este es el eje de revolución, y por acá tengo una curva. Entonces, al girar esta curva alrededor de ese eje, esta curva, este trozo de curva, al hacerla rotar alrededor de ese eje, pues me generaría un sólido de revolución. Básicamente sería como un vasito. Es un paraboloide elíptico. Y en este caso, el sólido, recordemos que para calcular el volumen es la cantidad, en este caso la capacidad de este objeto, si se llenara en su totalidad, ¿cuánto agarraría? Ahora, una superficie o área superficial es la cantidad, en palabras simples, la cantidad de material que se utilizaría para fabricar ese objeto. ¿Cuánto material? Y para ello, pues, vamos a utilizar esta formulita que tenemos acá. Siempre recordemos que el giro va a depender, o con respecto a quién integremos, va a depender normalmente del eje de giro. Así que en este caso, si integramos con respecto a X, vamos a tener despejada Y. Y si integramos con respecto a Y, debemos tener despejada la variable X. Ahora, ¿qué significa el parámetro R? El parámetro R me va a indicar la distancia que hay desde el eje de rotación hasta la función, hasta la curva. Por ejemplo, aquí el eje de rotación es este, entonces esta distancia que hay desde el eje de rotación hasta la curva, a esa distancia le vamos a llamar R. Y va a depender, como siempre, del eje de rotación. Ahora vamos a considerar lo siguiente. Si el eje de rotación es X, entonces en este caso la distancia sería Y. La distancia desde del eje de rotación hasta la función sería Y. Pero recordemos que a veces Y pues está en términos de X, por eso queda expresado como f de X. Y si el eje de giro o de rotación es el eje Y, entonces la distancia será X. Veamos. Eje de rotación Y, distancia X. Eje de rotación X, distancia Y. Son los elementos que debemos considerar. Y la derivación, ¿verdad? Que tenemos que recordar. Bien, veamos un par de ejemplos para comprender mejor. Tenemos por acá este ejemplo. Una trompeta. Acá tenemos la figura. Se puede modelar al girar la gráfica de f de x igual a x al cubo alrededor del eje X en el intervalo de 0 a 1, tal como se muestra en la figura. Encontrar la cantidad de material necesario para su elaboración. Considerar que X y Y se miden en pies. Estamos hablando de material. Recordemos cuando hablamos de material, cantidad de material, estamos hablando de área. Área. Ahora, si me pidieran la capacidad de esa trompeta, pues estaríamos hablando de volumen. Así que si me están diciendo que necesitamos la cantidad de material para elaborar esa trompeta, tenemos que utilizar la fórmula del área superficial, que la tenemos en la lámina anterior. Así que vamos a copiarla nada más. Vamos a ver. Y la vamos a llevar para la otra lámina. Y aquí está. Bien, tenemos la fórmula entonces que vamos a utilizar. Ahora, en este caso vemos que el eje de giro
es el eje X. El eje X. Ya que el eje de giro es el eje X, entonces, ¿cuál es la distancia que hay desde el eje de giro hasta la función? Aquí la tenemos en la gráfica, esta distancia. A esa distancia le llamamos R. Pero como el eje de giro es X, entonces la distancia R es Y. Ahora bien, ¿quién es Y? Aquí arriba lo tenemos. Y es X al cubo. Por lo tanto, me quedaría expresado de la siguiente manera. 2pi, que es fijo, la integral desde A hasta B. ¿Cuáles estamos con respecto a X? El intervalo es de 0 a 1. Por lo tanto, los límites serían desde 0 hasta 1. Ahora, R es Y, porque el eje de giro es X. Pero ¿quién es Y? Aquí tenemos la función Y. Y es igual a X al cubo. Entonces ponemos X al cubo. Ahora, raíz cuadrada de 1 más la primera derivada al cuadrado. Hay que sacar la derivada de X al cubo. Vamos a hacerlo por aquí a un ladito. La derivada de X al cubo sabemos que sería 3X al cuadrado. Por lo tanto, eso es lo que vamos a colocar acá. 3X al cuadrado y todo eso, según la fórmula, al cuadrado. Y eso es con respecto a X. Bien, continuemos. En este caso, 2pi integral de 0 a 1 de X al cubo. Hay que desarrollar ese cuadrado. Sería 1 más 3 al cuadrado es 9 y X al cuadrado sería X a la cuarta. Todo eso con respecto a X. Bien, ¿qué puedo hacer ahora para calcular esta integral? Bueno, en este caso vemos que hay una raíz y no hay un trinomio, no puedo simplificarlo y hacerlo perfecto. Así que en este caso me sirve la integración por sustitución. Tomamos lo de adentro como u, sería 1 más 9x a la cuarta, y ahora derivamos. La derivada de 1 es 0 y la derivada de 9x a la cuarta sería 9 por 4, 36x al cubo con respecto a x. Pero como necesito, ya tengo esto, necesito el x al cubo de x, ya lo tengo acá, x al cubo de x, solo mando el 36 a dividir. Por lo tanto, me quedaría de u sobre 36 es igual a x al cubo de x. Y ya tengo mi sustitución. Vamos a darla por ahí a un ladito. Ya tengo mi sustitución. Ahora, en este caso tendríamos entonces que la integral sería 2, perdón, el área sería 2pi, integral de 0 a 1. ¿Quién queda dentro de la raíz? Queda u. Le hemos llamado u. Pero como es raíz cuadrada, la ponemos elevada a la u medio. ¿Quién es x al cubo de x? Pues ahora se llama du sobre 36. Entonces le ponemos du sobre 36. ¿Qué hacemos hoy? Bueno, un 36 puede salir de la integral por ser constante. Entonces me quedaría 2pi sobre 36, porque 36 sale, a dividir siempre, integral de 0 a 1 de u a la u medio de u. Y esta integral, pues todos sabemos que es directa. Por lo tanto, al simplificar 2pi sobre 36, me quedaría pi 18avos. Ahora, la integral de u a la u medio, todos sabemos que es u a la 3 medios sobre 3 medios. Evaluado desde 0 hasta 1, porque ya integramos. Simplificamos u a la 3 medios sobre 3 medios, me queda u a la 2 tercios, si no me equivoco. Perdón, me quedaría 2 tercios de u. 2 tercios u a la 3 medios. Evaluado de 0 a 1. Ahora vamos a introducir el pi 18avos dentro. 2 por pi sería, bueno, aquí podemos simplificar, de hecho. El 2 se simplifica con el 18. Mitad de 18 es 9, mitad de 2 es 1. Así que como me quedaría, en este caso me quedaría 1 por pi sería pi y 9 por 3 sería 27. Pi 27avos, u a la 3 medios, todo eso evaluado de 0 a 1. Ahora regresamos a la variable original para poder hacer la evaluación. ¿Quién era u? Bueno, en este caso, aquí tenemos u al principio. U era 1 más 9x a la cuarta. Así que ponemos pi sobre 27, 1 más 9x a la cuarta, todo eso
elevado a la 3 medios. Y eso evaluado de 0 a 1. Ahora simplemente hay que hacer la evaluación. Y al hacer la evaluación, pues en este caso, hay que, en lugar de colocar X, debemos colocar 1. Y en lugar después de colocar X, vamos a colocar 0. Haciendo la evaluación, vamos a ver, la vamos a hacer por aquí aparte. Da aproximadamente 3 puntos. Eso pues usted lo hace en su calculadora. 5, 6, 3. Y estábamos hablando de pies, entonces sería pies cuadrados. Aproximadamente la cantidad de material que se tendría que utilizar para generar esa trompeta serían 3 pies y medio, 3 pies cuadrados y medio, aproximadamente un poquito más. Bien, ahí tenemos un primer ejemplo. Nos vamos entonces, veamos en este caso un segundo ejemplo. Vamos a ver, vamos a cambiar la página. Bien, acá me piden ahora que encuentre el área de la superficie formada al girar la gráfica de y igual a raíz cúbica de x más 2 alrededor del eje y en el intervalo de 1 a 8 sobre x, tal como se muestra en la figura. Considerar que los ejes están medidos en pulgadas. Muy bien, y ahí a la derecha tenemos la gráfica de la función. Ahora bien, la fórmula que vamos a utilizar es la misma que teníamos en la mina anterior. Vamos a ver, la voy a copiar. Vamos a copiar la fórmula. Esta misma fórmula vamos a utilizar acá. Ahí. La fórmula es la misma. Sí, ¿por qué esta fórmula? Porque, ojo, porque vemos que está despejada la variable y. Entonces, si está despejada la variable y, integramos con respecto a x. Si estuviera despejada la variable x, me conviene integrar con respecto a y. Tenemos la fórmula, así que hay que ubicar el parámetro r. ¿Quién es el parámetro r? Bueno, la distancia que hay desde el eje de giro o de rotación hasta la función. En este caso vemos que esa distancia es esta de acá. Este es el eje de rotación, entonces esta distancia, aquí estoy señalándola en la gráfica. Y dijimos que si el eje de rotación, en este caso es y, la distancia es x. Si el eje de rotación es y, la distancia es x. Si el eje de rotación es x, la distancia es y. Bien, ahora solamente hacemos la sustitución. En este caso, el área sería igual a 2pi integral. ¿Desde dónde hasta dónde? El intervalo que me dan es desde 1 hasta 8. X desde 1 hasta 8. Entonces, tendríamos desde 1 hasta 8. R en este caso es x. Y luego la raíz de 1 más la primera derivada al cuadrado. Bueno, hay que derivar esa expresión. Vamos a derivar y. Tenemos, bueno, primero vamos a reescribir. En este caso, raíz cúbica equivale a decir x a la 1/3 más 2. Ahora sí ya podemos derivar. La derivada de x a la 1/3 sería 1/3. Le restamos 1 al exponente. 1/3 menos 1 sería menos 2/3. Y la derivada de 2 es 0. Bueno, ahí tenemos ya la derivada. Sería esto. Por lo tanto, acá colocamos 1/3, x a la menos 2/3. Todo eso elevado, según la fórmula, al cuadrado. Y con respecto a x. Bien, sigamos. 2pi integral de 1 a 8, x raíz de 1 más. Al elevar 1/3 al cuadrado, pues eso nos da un noveno. Un noveno. Al elevar x a la menos 2/3 al cuadrado, multiplicamos el 2/3 por 2, eso nos da menos 4/3. Y todo eso con respecto a x. ¿Qué podemos hacer ahora? Veamos. Si usamos sustitución, no me va a funcionar. ¿Por qué? Porque al usar sustitución, tomamos todo lo que está dentro de la raíz, derivamos, pero cuando yo derive esto, no voy a obtener x de x, sino que voy a obtener un exponente totalmente diferente. Así que sustitución en este momento no me sirve. Hay que buscar otra forma. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, voy a convertir este exponente en positivo. Aquí recordemos que con la práctica al final se dominan las técnicas, sino simplemente de ir probando, jugando con los números.
En este caso voy a hacer exponente positivo, entonces me quedaría 9, 1 sobre 9 x a la 4 tercios con respecto a x. Bien, ¿qué más puedo hacer ahora? En este caso, lo que vamos a hacer es unificar, hacer una sola fracción. ¿Y cómo hacemos una sola fracción? Simple. En este caso, debajo pues hay un 1, ¿verdad? Y hacemos una sola fracción. Nos quedaría entonces 2pi integral de 1 a 8 x raíz de, abajo el denominador sería común. Es decir, que nos quedaría 9x a la 4 tercios por 1, me queda 9x a la 4 tercios. Y arriba, bueno, solo multiplicamos cruzado. En este caso, este por este y este por este. Sería una suma de fracciones. 9 por 1 sería 9x a la 4 tercios más 1 por 1, eso es 1. Bien, ¿qué hacemos ahora? Bueno, en este caso, aquí cerramos. Ya tenemos una sola fracción. Ahora lo que podemos hacer es simplificar, repartir. Esta raíz la podemos repartir entre numerador y denominador. Es decir, que me quedaría 2pi integral de 1 a 8 x y reparto la raíz. Reparto, le pongo raíz al numerador, 9x a la 4 tercios más 1, y le coloco raíz al denominador, 9x a la 4 tercios con respecto a x. Y ahora que ya repartí, arriba no tiene raíz cuadrada exacta, así que en el numerador me queda tal cual. En el numerador no puedo hacer nada. Lo dejo así tal cual. 9x a la 4 tercios más 1. Y en el denominador sí. La raíz cuadrada de 9, todos sabemos que eso es 3, porque le sacamos raíz a cada elemento. Y luego, en este caso, la raíz de 9 es 3. Y la raíz de x a la 4 tercios, recuerde que esto se mencionó ya. Si tenemos la raíz de x a la 4 tercios, es como que dijéramos x a la 4 tercios elevado a la 1 medio, porque la raíz cuadrada en exponente sería eso. Y ahora solo multiplicamos 4 tercios por 1 medio, eso sería 4 por 1 es 4 y 3 por 2 es 6. Me daría 4 sextos, pero si simplificamos, 4 tiene mitad y 6 tiene mitad, entonces me quedaría 2 tercios, x a la 2 tercios. Por lo tanto, aquí vamos a colocar x a la 2 tercios. Significa que el denominador tiene raíz cuadrada exacta. Raíz de 9 es 3 y raíz de esto es x a la 2 tercios. Bien, ahora ¿qué hacemos? Sigamos con la simplificación, puro proceso algebraico. 2pi integral de 1 a 8. Voy a mover este denominador, lo voy a colocar debajo de x para dejar la raíz solita a un lado. Entonces me quedaría 3x a la 2 tercios, x sobre 3x a la 2 tercios, raíz de 9x a la 4 tercios, más 1 con respecto a x. Vamos a mover esto un poquito, porque ya no hay espacio. Ahora, ¿qué hacemos? Simplificamos. ¿Qué hacemos cuando dividimos bases iguales? Los exponentes se restan. En este caso, el exponente de x es 1 y el exponente que tenemos abajo es 2 tercios. Entonces me quedaría, vamos a ver, este es igual a 2pi integral de 1 a 8. 1 menos 2 tercios, me quedaría un tercio positivo. 1 menos 2 tercios sería un tercio positivo, por lo tanto x queda arriba porque me queda positivo. Y acá me quedaría 9x a la 4 tercios más 1 con respecto a x. Ok, hemos llegado hasta ese punto. ¿Qué puedo hacer ahora? Bueno, este 3 al ser constante, puedo sacarlo y decir, vamos a mover un poquito esto, y decir, vamos a ver, por acá voy a continuar de este lado, y decir 2 tercios de pi, integral de 1 a 8 x a la 1 tercio, raíz de 9x a la 4 tercios más 1, todo eso con respecto a x.
Ahora sí, veamos, ya teniendo esta expresión, ahora sí puedo utilizar sustitución. ¿Por qué? Tomemos lo de adentro. Lo que está dentro de la raíz. En este caso sería 9x a la 4 tercios más 1. Y derivemos. ¿Cuál es la derivada? Bueno, en este caso 4 tercios multiplica 9. 9 por 4 es 36. Entre 3, 12. 12x, 4 tercios menos 1, eso es un tercio. Y la derivada de 1 es 0. Bien, vea, ya obtuve el x a la 1 tercio de x que necesito. Acá está. Entonces quitamos el 2 y lo mandamos a dividir. Es decir, que me quedaría de u sobre 12 igual a x a la 1 tercio de x. Ya tengo la sustitución. Ahora sí ya puedo aplicarlo. Me quedaría de la siguiente forma. Esto es igual a 2 tercios pi integral de 1 a 8. ¿Quién es lo que está dentro de la raíz? En este momento la hemos llamado u. Pero como es raíz en forma de exponente, u es la 1 medio, raíz cuadrada. ¿Quién es x al cubo de x? En este momento le hemos llamado du sobre 12. Entonces me quedaría du sobre 12. Sigamos. Ahora sí ya podemos integrar. El 12, al ser constante, puede salir a multiplicarse con el 3, porque están dividiendo los dos. Entonces me quedaría 2 sobre 12 por 3, eso es 36. Pi integral de 1 a 8, de u a la 1 medio de u. ¿Qué hacemos? El 2 sobre 36 se puede simplificar. Esta parte se puede simplificar. Y me quedaría un 18avo. Por lo tanto, un 18avo de pi. Y la integral de u a la 1 medio, todos sabemos que es u a la 3 medios sobre 3 medios. Evaluado de 1 a 8. Porque ya integramos. Ahora, al desarrollar, me quedaría un 18avo de pi. Eso sería 2 tercios de u a la 3 medios. Evaluado de 1 a 8. Desarrollando, aquí podemos simplificar incluso. El 2 con el 18. Mitad 1, mitad 9. Así que me quedaría 1 por 1 es 1 y 9 por 3 27. Un 27avo de pi, u a la 3 medios, evaluado de 1 a 8. Ahora, ¿quién era u? Regresamos a la variable original. Aquí está. 9x a la 4 tercios más 1. Así que ponemos que esto va a ser igual a un 27avo de pi, 9x a la 4 tercios más 1 evaluado. Perdón, eso elevado a la 3 medios. Y todo eso evaluado de 1 a 8. Ahí pues simplemente hay que hacer la evaluación. Vamos a hacer la evaluación aquí aparte y vamos a compartir la respuesta. Recordemos que se evaluará en el límite superior, en lugar de x colocar 8. Después evaluar en el límite inferior, en lugar de x colocar 1. Hacer la resta. Todo esto, lógicamente todo esto se mete a la calculadora. Y la resta tendría que darnos lo siguiente. Vamos a hacer aquí la operación. 199,48 aproximadamente, ya dejándolo con dos decimales. Que estábamos hablando al principio de pulgadas. Acá dice que los ejes se miden en pulgadas. Entonces el área sería aproximadamente 199,48 pulgadas cuadradas. Y ahí tendríamos. Esa sería la cantidad de material a utilizar para fabricar, en este caso, esta figura, que es como un platillo. Es como un platillo. Como un platillo. Así que ahí tendríamos, recordemos, área superficial me indica cantidad de material, volumen indica capacidad. Y la fórmula recordemos que ya la tenemos definida. Así que vamos a ver, vamos a alejar esto un poquito para que se quede en toda la pantalla. Ahí. Y vamos a ver si se puede. No, ahí tendríamos. Bien, ahí tenemos la solución. Así que eso sería todo sobre área superficial.